Buen día, profe. Buen día. Hola, buen día. Buen día, Gonzalo. Profe, tenía duda de un gráfico. No sé si lo puedo consultar ahora rapidito. De la unidad esta 2, De la unidad 2, sí. de lo de qué es comportamiento de fase. El gráfico 2.2. 2.2. A ver, un segundito. ¿Proyecto? No. Dos, tres. Tabla 2.4. En la página 8 está. Sí, sí. Bien, ¿cuál es el problema? Ya, yo ahí, ¿eso cómo lo interpreto? Yo calculo el GOR, digamos. Yo Abajo tengo el tenés... GOR y... dice la composición típica de un petróleo de acuerdo al GOR, o sea, si tiene más gas o menos gas, son bien. para O un sea, yo calculo el GOR y me dice cuánto tiene de pentano, de butano, de propano, de hexano, de etano. de algún promedio con los petróleos con ese GOR, ¿no? Claro. No. Teniendo el GOR de un pozo no vas a tener la composición del petróleo, tenés una aproximación, sabes si tengo un GOR alto, sé que voy a tener mucho metano y que voy a tener poco de los otros. Si tengo Claro. un GOR bajo voy a tener menos metano y mucho más de los más pesados. Pero Claro. por supuesto que esos gráficos son solo aproximaciones, ¿no? Tenés que hacer el estudio para cada petróleo en particular. Genial. Bárbaro. Bien, la clase de hoy, la unidad 3 del Manning. Bien. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿qué tal? Comportamiento de fase del petróleo. La unidad se divide en tres partes. Comportamiento de fase del fluido, propiamente dicho, el cálculo del equilibrio y la termodinámica del equilibrio líquido-vapor. ¿Sí? En eso se divide. No sé sus apuntes, si los tienen por ahí, tienen algún apunte o librito donde han marcado las preguntas que tenemos para hoy. Vamos en principio, por lo menos, hacerlo en orden.
después iremos mezclando los puntos. Empezamos con el comportamiento de fase, ¿no? O sea, no el cálculo de equilibrio, no las ecuaciones de estado, sino el comportamiento de fase del fluido de reservorio. De esa parte, ¿tenemos preguntas? Profe, una pregunta. Sí, Elías. Sí, yo quería ver porque no recuerdo otra materia, pero de otra materia que vimos por ahí, envolvente de fase, que es la curva de gráfico en temperatura. Esa curva a medida que vas produciendo no va bajando porque vas produciendo la fracción de hidrocarburos más liviana al principio, como que va bajando, creo, algo así, creo que había visto, no sé si por ahí la misma curva, por ahí me estoy confundiendo de tema, pero... No, depende cómo estés produciendo, qué estés produciendo. O sea, si vos estás produciendo, después vamos a ir completando la respuesta, ¿no? Pero si vos estás produciendo el reservorio sobre la presión de saturación, o sea, no dejas que baje la presión de saturación, la envolvente de fase no te tiene que cambiar. O sea, la envolvente de fase es la envolvente de fase para un compuesto determinado. O sea, mientras no cambie el compuesto, la envolvente de fase no cambia. Si yo empiezo a producir en forma separada los distintos componentes del fluido, la envolvente de fase cambia. Si los produzco en distintas proporciones a las que están en el reservorio. Listo, joya, profe. Mientras yo no cambie la composición del fluido, la envolvente de fase no cambia. Cambié una molécula de la composición del fluido, la envolvente de fase cambió. Si es medible o no es medible es otra cosa. O sea, yo saqué una molécula de metano más de la composición y entonces me cambió la fracción molar en la millonésima, la envolvente de fase cambió, cambió. ¿Lo puedo medir? No lo puedo medir. Es la misma envolvente para los fines prácticos. Si produzco separado gas y petróleo y los produzco a distintas tasas, bien, me va a cambiar la envolvente de fase permanentemente. ¿Cómo dijo, profe? Me perdí un poco lo que dijo la envolvente de fase. ¿Cuánto cambiaría? Cuando cambia la las composición del composiciones, fluido. claro. Una Claro, porque envolvente no es para una definía, ¿no? composición determinada. Cambió la composición, cambia la Ahora envolvente. sí te va a cambiar. Bien. Yo tenía una duda en una parte que decía, está al principio, ¿no? En la introducción, como que el agua, no sé, como que explicaba primero que el agua, bueno, no es soluble, entonces como que eso tenía incidencia, como no te iba a afectar el equilibrio de los hidrocarburos el agua. Pero no entendí el porqué de eso. Bien, sí, o sea, el equilibrio líquido-vapor, cuando vos haces un equilibrio líquido-vapor o la envolvente de fase, sin meternos en el equilibrio propiamente dicho, la envolvente es una envolvente de equilibrio ¿entre qué? Entre líquido y vapor. Bien, ¿y qué líquidos y qué vapor? Claro, del hidrocarburo en general, y ahí es como que decía como que no se tomaba en cuenta el agua. Por eso, de hidrocarburos en general, pero ¿de qué hidrocarburos? ¿De qué tipo de mezcla? Y depende la que esté, a la que le hayas hecho la envolvente. Bien, más o menos general, ¿qué tipo de mezcla? O sea, forma general. Y yo diría las tres constituyentes que tienen el petróleo. Eran los parafina, A ver.
aromáticos y los otros los ciclos. Y los Ciclopentano, otros. ciclohexano, no me acuerdo, tenía un nombre genérico que englobaba todos los ciclohexanos. Nafténicos. Nasténico. Bien, de los hidrocarburos, de los compuestos que tienen cierta similitud y que pueden estar en una fase o que pueden estar en la otra fase mezclándose, ¿no? Es el equilibrio de una mezcla. El agua tiene muy poca solubilidad con el petróleo, entonces el agua va a estar separada en las fases, en el petróleo no va a estar como una solución. O sea, va a estar separada, en todo caso emulsionada. Eso lo vamos a ver la clase que viene y la emulsión no la sacamos por un equilibrio de fase. Hay varias otras cuestiones que me dicen cuánta agua tengo emulsionada o no. Y en el gas puedo tener algo de agua como vapor, ¿no? En el gas saturado, pero lo que afecta al equilibrio de fase es muy poquitito, ¿sí? Entonces, mucho más sencillo tratar el agua separada. Se puede con simuladores ver en el gas cuánta agua tenemos o cuánta no, para nuestros fines de cálculos y de todo este estudio teórico. Como estamos en la parte líquida, estamos estudiando el líquido nosotros, el petróleo. Si yo voy a gas y gasolina y le llego a decir a Flavia, no considero el agua, me va a matar. Para si es uno de los problemas más grandes que tenemos en el gas, ¿no? Deshidratar y los hidratos y qué sé yo, o sea, no puedo sacar el agua para el gas. Para el equilibrio líquido-vapor, lo que afecta el agua en ese equilibrio es muy poquitito. Por lo tanto, lo podemos despreciar y hacer el equilibrio de la fase hidrocarburo, ¿no? Sin considerar el agua. La diferencia no va a ser grande. Cuando agarre el gas solo, que es otro tratamiento, nosotros estamos acá viendo el tratamiento del crudo, voy a tener que considerar el agua. Bien. Sí. No, me quedé pensando cómo sería, o sea, pues si yo pongo a hervir, digamos, bueno, así con la palabra así, ¿no? Toda la mezcla, ¿no? Y tengo fases que no están mezcladas, como en este caso, ¿no? Porque claro, es verdad, uno siempre lo ve en una solución. Y ahí tenés dos fases que no se disuelven. No sé, claro, no me imagino qué pasa con el agua ahí, si entra, o sea, entra parte en vapor y parte queda como líquido. Pero sí, si tenés las condiciones de temperatura y presión como para que tengas agua en la fase vapor, el gas va a estar saturado, pero no es importante considerarlo en el cálculo del equilibrio. Bien. El petróleo siempre viene a mayor presión que la atmosférica, o por producción natural, si produce naturalmente, o porque lo estás haciendo. Estamos viendo el comportamiento de fase del fluido, del líquido, estamos estudiando tratamiento de crudo, ¿sí? No estamos hablando de tratamiento de gas, estamos hablando de tratamiento de crudo. Tenemos un pozo que produce petróleo, el pozo viene con agua, con petróleo y con gas, la presión en boca de pozo en general va a ser mayor que la presión atmosférica, en general no, siempre va a ser mayor que la presión atmosférica, no puedo producir un pozo a la presión atmosférica, quiere decir que el petróleo llegó a la boca de pozo y ahí tengo que poner un tachito para juntar el petróleo. Va a salir, si es con surgencia natural, saldrá con la presión que corresponda al reservorio. Si es con producción artificial, yo pondré en boca de pozo una presión necesaria para mover el fluido hasta baterías. 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, 6 kilos. No mucho más que eso, porque después va a ser energía que pierdo, no le voy a dar energía con una bomba para después hacerla a propósito bajar porque no la necesito. Entonces va a llegar con la presión necesaria en superficie para moverse. Entonces estamos llegando a presiones arriba de la presión atmosférica y con temperaturas menores a 100 grados centígrados.
temperaturas cercanas a esa temperatura, puede ser en algún proceso de calentamiento que tengamos que hacer. Nunca en el campo vamos a calentar a más de 80, 85 grados centígrados. O sea, el agua, por las condiciones, está en estado líquido. Presión y temperatura, el agua en un proceso de campo siempre está en estado líquido. La parte que puede estar en el vapor, bien, como es una mezcla multicomponente, algo puede estar en el vapor. Considerarlo o no considerarla, al equilibrio de fase lo afecta muy, muy poquitito, teniendo en cuenta la solubilidad del agua en los hidrocarburos, que son algunas ppm, ya lo vamos a ver en la clase, en el tema siguiente, no en la clase siguiente, sino en el tema siguiente. Por lo tanto, el agua no es problema de no considerarla en el equilibrio. ¿Por qué no consideramos, por qué considera el equilibrio líquido-vapor, no considera la fase sólido? O sea, porque nosotros podríamos tener un equilibrio sólido, líquido, vapor. Bien. Porque los puntos de fusión son muy bajos, ¿o no? ¿Puede ser? Bien. ¿Y qué pasa además? Y las condiciones que trabajamos por lo general no se presenta. ¿No? En las condiciones que trabajamos vamos a tratar de no presentar, de que no haya sólidos. O sea, se me suelta el brillo, no lo puedo producir. ¿Sí? Entonces, por eso estudiamos el equilibrio líquido-vapor. Es para algún caso particular, tengo que ver el equilibrio sólido-líquido, tendré que ir a otra envolvente y ver qué es lo que pasa con el sólido, cómo se comporta. Pero nosotros no queremos, sabemos por eso lo que medimos con sólidos, qué es lo que medimos para ver, para no caer en la fase sólida. Es la unidad anterior eso. El punto de escurrimiento, Bien, ¿no? Estudiamos el punto de escurrimiento. Entonces, pero que el punto de escurrimiento lo único que me da es una temperatura debajo de la cual no tengo que caer. Entonces, si yo sé que tengo tal punto de escurrimiento, tal punto de aparición de ceras parafínicas, ¿no? O sea, el watt, la temperatura de aparición de ceras, bien, ¿qué hago? Voy a diseñar el tratamiento de campo para en ningún lugar del recorrido caer debajo de esa temperatura, estar permanentemente con fluidos. Entonces, los equilibrios que voy a estudiar son equilibrios líquido-vapor. Bien. Claro, y ahí el libro es como que hacía una mención, como que eso de lo del el punto este de... Ay, ¿cómo es que? El punto de enturbiamiento. Es otra cosa, sí. Pero, sí. Decía como que no era una congelación en sí, ¿no? Sino que estaba relacionado con una cristalización. Sí, el punto de enturbamiento sí, o sea, es cuando se empiezan a depositar las parafinas. O sea, las parafinas sí cambian de estado. No estaban en estado líquido y pasan en estado sólido. En una mezcla de hidrocarburos, entonces no se forma un sólido puro, sino que un sólido con algunas otras moléculas mezcladas, ¿no? Es una pasta. Pero son las parafinas las que se empiezan a depositar. Sí, seguimos teniendo las parafinas, no en el sentido del grupo alifático o alcanos, sino las parafinas de carbono 16 para arriba, que a presión y temperatura ambiente son sólidos. Entonces, 17, 18, 20, 25, a mayor temperatura y aún a mayores presiones empiezan a solidificarse, ¿no? Entonces, a depositarse. Entonces, eso es donde aparece algún enturbamiento. Es muy, muy característico de los petróleos parafinosos ver el punto de enturbamiento. Nosotros tenemos un petróleo de 32, 35 grados API, o sea, una gravedad API alta, un petróleo liviano. Lo movés ese petróleo a 40 grados centígrados y tiene la viscosidad del agua, o algún centipua más, pero vos lo vas a ver amarillito, bien clarito, y se mueve como se mueve el agua.
a 35 grados, a 40. Bajás la temperatura a 20 y se pone como si fuese un betún, una pasta para pasarle a los zapatos, y decís, ¿qué pasó si esto era re livianito? Aparecen las parafinas. Venís bajando la temperatura y vas a ver que se enturbia eso. Ese amarillito empieza a aparecer partículas sólidas. Es muy, muy característico de estos petróleos parafínicos. Bajás un poco más y como se te solidifica, es una pasta, todo el petróleo. Claro, Bien, sin embargo, o sea, eso esa solidificación, uy, ¿se escucha? sí. Sí, sí. Ah, bien, esa solidificación se ve como una fase separada aparte. Sí, O sea, mientras no bajes más la temperatura, se van a ir depositando parafinas. Esas parafinas se van a ir claro, pegando, por ejemplo, a la no pared de es la... la parte sólida del diagrama, digamos. Porque es como que yo estoy analizando ahí la fase por separada. O sea, la fase de las parafinas más pesadas, digamos. Si la dejaste bajar, sería la parte sólida del diagrama. Sí, sí. Si vos dejás bajar la temperatura, va a ser la parte sólida del diagrama. Por eso vos estudiás la temperatura de aparición de parafinas, el punto de escurrimiento, y no tenés que dejar que caiga la temperatura abajo de esa temperatura. Si vos dejás que la temperatura caiga abajo de esa temperatura, vas a tener sólidos en el campo, y bueno, preguntarle a Eduardo los problemas que tienen los sólidos. Las Bien, bien, bien. parafinas, por ejemplo. Le agrego algo, Esteban. Agregue con libertad. Este tema de las parafinas, que como explica Esteban, es típico acá en nuestra cuenca, aparte del tema de tratamiento, ¿no? Obviamente que es importante. En producción es un lindo tema específico de nuestra cuenca y, por ejemplo, si alguna vez van al campo, Yacimiento Entre Lomas, la parte oeste del yacimiento tiene bastante parafina. ¿Cuál es la importancia de esto para la gente de producción? Y fíjense que acá por decreto en muchos yacimientos le instalan las líneas que van desde el pozo a la batería en 3 o 4 pulgadas. Un pozo que produzca 10 metros de fluido y tiene 3 kilómetros de línea, capaz que tarda 2 días en llegar el petróleo a la batería. Ahí se enfrió, se parafinó y ha habido líneas que se han perdido directamente porque se terminó solidificando. Entonces ellos en la zona oeste, en invierno, cada límite 25 días, tienen que ir y desplazar las líneas. Algo que el ingeniero debería tener en cuenta es cuál va a ser la producción de los pozos y no pongan líneas de gran diámetro así por decreto. Hay yacimientos que han puesto líneas de 2 pulgadas y uno dice, pero ¿y cómo se han ido a esto? Bueno, porque algunos se tomó la molestia de saber cuánto tarda en llegar el petróleo. Acuérdense que por la sección hay un cuadrado, ustedes cambian de 3 a 2 y cambia bastante la velocidad. Entonces va mucho más rápido y no se alcanza a enfriar. Bueno, estas son la importancia del tema de lo que explicaba Esteban del punto de vista de producción. Eso es todo, señor. Bien. Con los petróleos no convencionales, que son bien parafínicos, al principio tuvieron muchísimos problemas y hicieron muchos estudios por el tema de parafinas, ¿no? Hay líneas que se congelan y después las perdés, como dijo Eduardo, ¿no? O sea, se te parafina un pedazo de línea afuera o donde tengo posibilidad de circular exteriormente y lo podés disolver esas parafinas. Pero en superficie se te parafinan 2 kilómetros de cañería y no tenés posibilidades de disolver eso, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cambiar la tubería o cortar el pedazo y poner otro pedazo. Bien, por eso tenemos que estudiar cuál es esa temperatura y tratar de alguna forma que no baje, o con procedimiento, no darle el tiempo para que se enfríe, o calentar el petróleo previamente, o lo que hubiese que hacer. Bien. A ver.
Yo tengo algunas preguntitas, voy a compartir una pantalla con ustedes. Un segundito. Bien. Yo tengo las preguntas acá, así que voy dando nombres, así los vamos ordenando las respuestas. Contesta el que yo pregunto. Si el que pregunto yo no contesta, yo doy el siguiente nombre. Y así sucesivamente. Para aprender todos, no es nada para ver que... No es que estamos tomando una evaluación, sino para saber qué es lo que sabe cada uno y de esta forma poder aprender. No son coercitivas las preguntas. Sí, en general nos hacen estudiar porque a nadie le gusta adelante de sus compañeros decir, uy, no sé. Bien, entonces me obliga a leer, pero más por un problema de vergüenza que de evaluación. ¿Sí? Entonces, uy, tengo que leer porque me llega a agarrar el profesor sin saber y paso vergüenza. Pero bueno, eso es un problema de la cabeza de ustedes. No es un problema mío. Bien. La primera pregunta, Carla Seguel. ¿Sí? Yo no los veo a todos, voy viendo porque tengo la pantalla con la presentación, así que algunos los veo, pero los nombres sí los tengo los de todos. En el orden que aparecen voy a ir preguntando. Carla, ¿por qué es importante entender el comportamiento de equilibrio de fase entre el líquido y el gas producido? Es importante porque cuando nosotros lo vamos a analizar, cuando sube por la tubería, van a haber cambios de presión y de temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando baja mucho la presión, van a ver los cambios en lo que sería la envolvente y se pueden generar, bueno, que tengamos dos fluidos, o sea, dos fases, y eso nos va a generar problemas. Sí, puede ser que genere problemas o puede ser al revés, que nos ayude en la producción. También. Pero va a cambiar el comportamiento, entonces yo tengo que saber cómo cambia. Bien, eso en la tubería. ¿Y por qué más? Eso está bien en la cañería. Nosotros ahora estamos viendo el procesamiento en superficie. ¿Y por qué más? En superficie porque es importante. Porque nosotros igual tenemos que analizar nuestra mezcla, entonces tenemos que saber, bueno, por ejemplo, acá en el libro hablaba de que teníamos, a diferencia de que normalmente hay un punto de burbuja, acá hay un rango. Entonces nosotros tenemos que saber la composición del hidrocarburo que a nosotros nos llega, y para eso tenemos que analizar el punto de burbuja, el punto de rocío y hacer un análisis. Bien, no es justo lo que esperaba de por qué es importante. Las preguntas están en orden con respecto al libro. O sea, si nosotros acá leemos las
3 primeras oraciones del capítulo, me dice esto, ¿no? Para los que siguen, o sea, no me estoy yendo al fondo. Bien, ¿alguien quiere completar por qué es importante entender esto? Yo tengo entendido que, o sea, es importante que a la hora de empezar a hacer los procesos, sí o sí tenemos que estar en una zona bifásica, porque si vamos a separar, o sea, no vas a separar nada si estamos en un líquido. Sí o sí hay que estar en una bifásica. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros, tiene que ver con esto, Carla, que está bien en lo que es la parte de flujo, tanto en superficie como en el reservo, en el pozo. Necesitamos saber cuántas fases tenemos. Perfecto, eso, Carla, como lo dijiste vos. Y lo necesitamos. Pero después, el primer proceso que hacemos en superficie es separación de fase. Si yo no sé si tengo 2 fases y si no sé cuál es el volumen de cada fase, no puedo separarlo, ¿no? No puedo diseñar separadores, por ejemplo. Claro. ¿Dónde meto esto? ¿Esto lo meto en un tanque o lo meto en un separador? ¿Lo mando todo juntito al oleoducto o lo mando todo junto al gasoducto? ¿O lo tengo que separar? ¿No? Entonces, tengo que saber cómo es ese equilibrio y en particular volúmenes y propiedades de esos fluidos. Bien. Carolina Cáceres. Está la pregunta porque está en el Manning. Esto es más de termo y de conocimiento general. Sí. ¿Qué diferencias tenés entre líquido, vapor y gas? La diferencia entre el vapor y gas es que, bueno, en el gas no vamos a poder tener formación de líquido. No va a haber posibilidad. Si miramos el gráfico de la envolvente, el gas se encuentra a la derecha después del cricón térmico. Y después, la diferencia con el líquido va a ser las condiciones en las que se encuentre, presión y temperatura. Bien. ¿Y cuál es la diferencia, Vox Populi, de la diferencia entre un gas y un líquido? Mirando el gráfico de la envolvente. Mirando el gráfico de la envolvente o alguna propiedad del líquido y del gas. ¿Cómo sabes vos que tenés un gas? ¿Cómo sabes que tenés un líquido? Te doy una botellita con algo. Sí. Tú llenita esa botellita. ¿Qué es, líquido o gas? Ah, por el volumen, porque el líquido va a tener un volumen definido y el vapor se va a desparramar por todo el volumen que yo tenga. Por todo el volumen disponible. Bien. Sí, disponible. Y en propiedades, Sí. propiedades termodinámicas, ¿diferencia entre el vapor y el gas? Yo te doy un fluido en estado gaseoso. Sí. Y vos lo mirás a simple vista, le medís densidad, le medís viscosidad, le medís entalpía, le medís... ¿Cómo sabés si eso es vapor o si eso es gas? Y la densidad va a ser muchísimo más baja que la del líquido. Sí, por eso, pero si es vapor o si es gas. Sí. Ah, vapor y gas. Sí, entre vapor y gas. No lo voy a poder saber. Bien, entonces, ¿cómo sabes si es vapor o gas? ¿Qué tendrías que hacer? Y tendría que modificar alguna presión o temperatura para ver si se forma líquido. Bien, ¿qué tenés que modificar? ¿Presión o temperatura? Temperatura.
yo modifico la temperatura y sé cuándo pasa de gas a vapor. No, perdón, presión, porque si, como dije, el gas estaba a la derecha del cricón térmico, entonces si yo bajo la presión, nunca voy a obtener líquido, y si tengo vapor y bajo la presión, en algún momento voy a obtener líquido. Aumento la presión. Sí, sí o no. Al aumentar la presión, exacto. Al aumentar, no al disminuir. Sí. Bien, exacto, correcto. Al aumentar la presión, porque puede ser que sea vapor y al bajar la presión obtenga líquido. Sí. O sea, la forma de responderlo es gas, con cualquier variación de la presión no voy a tener un cambio de estado. Vapor, al cambiar la presión, puedo llegar a obtener un cambio de estado, puedo obtener líquido. Tanto subiendo como bajando, en algunos casos particulares bajando, generalmente subiendo. Bien, Carolina. Bien. Cristina, grande. Sí. ¿Lees la preguntita? Sí. ¿Qué dice? ¿Por qué es factible no considerar el agua al estudiar el equilibrio de fase de un crudo? Lo que preguntó Gonzalo, Lo que preguntó Gonzalo. que no influye mucho en el equilibrio, y que además nosotros vamos a considerar los hidrocarburos, y entre ellos como que hay una cierta solubilidad, pero entre el agua no. Y como no influye mucho en el equilibrio, no los tenemos en cuenta. Solamente la alimentación, digamos, de los hidrocarburos. Bien. Sí, algo para aclarar acá, o sea, la solubilidad del agua en el hidrocarburo líquido es muy bajita. Entonces, como yo estoy haciendo un equilibrio líquido-vapor, el líquido voy a tener dos fases separadas, el agua por un lado y el petróleo por el otro. En el petróleo, ppm de agua, en el equilibrio, ¿no? Para el estudio del equilibrio. Puedo tener porcentaje de agua mezclado en el hidrocarburo, pero como emulsión, no interviene en lo que es equilibrio, sino que va a estar como emulsionada. En el vapor, voy a tener el vapor, si tengo agua, voy a tener el vapor saturado a esa temperatura, y considerarlo o no considerarla es poco lo que influye en el equilibrio. O sea, no voy a tener grandes errores para los que es el estudio de campo, considerar o no considerarlo. Sí es importante considerarlo después en el gas, pero por otras cuestiones. Bien. Walter Pereira. Sí, profe. Un fluido. ¿A qué se refiere? ¿A lo que sería el gráfico? Sí, el gráfico de fase, algunas características particulares. Particularidades generales del gráfico, más que curvas o puntos, sino que el gráfico tiene ciertas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Si yo tomo, por ejemplo, un diagrama de fase de una sustancia pura, sí. Lo tenés en tu cabeza, un diagrama de fase de una sustancia pura, las curvitas de equilibrio líquido-vapor, por ejemplo, para el agua. ¿Sí? Sí, lo estoy pensando. Sí, o sea, lo estoy tratando de pensar. Bien. Vos agarrás esa y tengo una curvita. ¿Qué característica tiene este diagrama de fase con respecto a ese otro? Y que no tiene una envolvente, sino que es siempre una curva en aumento, y según, bueno, a qué estado de presión o temperatura esté, va a estar el líquido o el vapor, el estado gaseoso del agua en un punto. En cambio, lo que estamos viendo del hidrocarburo, nosotros ya sabemos que podemos tener la mezcla de la bifase. O sea, si me muevo por la curva y varío o juego en sí con la presión y temperatura, sé que puedo estar en una mezcla de líquido-vapor, o que puedo estar solamente en líquido, o que puedo estar solamente cuando paso la CT, que no se me viene el nombre, voy a tener solo gas. Térmico. Claro, voy a tener solo únicamente gas, pero en un diagrama de una sustancia pura eso no pasa.
O sea, en una sustancia pura, fijando la presión, fijemos la presión en el eje de las ordenadas, fijamos la presión. Vertical, sí. Y cambiamos la temperatura. ¿Qué pasa con una sustancia pura? ¿Qué pasa con una mezcla? Cambiamos la temperatura, no cambiamos la presión. Estamos en líquido. Sí. A presión constante y vayamos calentando ese líquido. ¿Qué pasa con una sustancia pura? ¿Qué pasa con...? Y una sustancia pura pasaría de un estado líquido, en un caso, a gaseoso. En cambio, ¿En dónde? O sea, en el punto de ebullición de la sustancia pura pasaría eso. A una temperatura determinada. Perfecto. Exacto. En cambio, en el hidrocarburo, yo no sé qué puede pasar, porque puedo pasar del líquido a las dos fases y después, recién de una altísima temperatura, pasaría solamente a gas. O sea, en una tenemos un punto de ebullición, en la otra tenemos un intervalo. Claro, tenemos un rango de temperatura en el que se puede variar. Tenemos un rango de temperatura donde vamos cambiando se cambia de fase. Bien, sí. Es una de las características. A ver, ¿alguna otra característica? No me viene ninguna, porque bueno, eso está bien, pero eso lo hicimos horizontal. ¿Qué pasa si lo hacemos vertical? Bueno, si yo mantengo una presión constante y aumento la temperatura, si mantengo una temperatura constante y aumento la presión, por lo general tengo que saber a qué temperatura estoy, porque puede ser que nunca entre en la bifásica, o que solamente me mantenga el líquido, o que esté el líquido gas y después pase solamente a... Cuando llego al CB, que era el condembárico. Claro, paso a tener un... ¿Cómo era que lo definía el libro? Un líquido... No me acuerdo cómo lo definía el libro esa parte. Y bueno, si no puedo estar solamente en gas también y yo puedo ir subiendo la presión, pero voy a tener solamente gas. O sea, es lo que hablábamos antes, en la pregunta anterior. Que si varía la presión, no sé si va a ser vapor o gas, hasta que no le varíe la presión. Si varió la presión y si tengo una formación de líquido, es que tengo vapor. Si no se me genera ningún líquido, es que estoy solamente en una fase gaseosa. Bien. Valenzuela. Bien. Está bueno porque cuando abren el micrófono me aparece la cara de ustedes. La mía seguro que la tienen por ahí cuando estoy hablando, porque estoy hablando demasiado. Así que ya me conocen. De esta forma los voy conociendo a ustedes. ¿Algo para agregar a esta pregunta? Si no, vamos a la pregunta 5. Uh-huh. 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 Bien, a ver, decime las líneas y puntos característicos de una envolvente de fase. Uh-huh. Uh-huh. Bien.
Bien. Puntos característicos, 3 en particular. Uno ya lo dijiste. Son puntos o rectas, tangentes a esos puntos. Bien. ¿Y dónde están esos puntos? Sí, es una tangente, ¿no? Sí, no asíntotas, pero bueno, son tangentes. ¿Cuál es la definición del punto cricondentérmico o de la tangente vertical? Si haces qué cosa, ¿qué pasa ahí cuando paso la temperatura crítica? Bien, ¿y cuál es cómo sé que es gas? Porque esa temperatura crítica de condensación, si no tengo el diagrama de fase, no la encuentro. Pero yo sé que pasé la temperatura crítica, el cricondentérmico, porque al hacer qué cosa, ¿qué pasa? No, o sea, ya varié la temperatura, ya me pasé a la derecha. ¿Qué pasa cuando varías la presión? Es un problema con lo que ves. ¿Qué va a pasar? Cambio la presión y no ves cambios de fase. O sea, a la derecha vos cambias la presión y no veo cambios de fase. No, en ningún punto tengo un cambio de fase. Cuando estás a la izquierda, en algún punto puedo encontrar un cambio de fase. Bien, en el cricondembárico, ahora tengo una presión de condensación crítica, o presión crítica de condensación. Está bien. Tenés la presión ahí. Estoy sobre la presión del cricondembárico. ¿Qué pasa cuando varía la temperatura? No. Líquido, bien. ¿Cuándo es líquido? ¿Cuándo lo llamas líquido? ¿Baja temperatura? Bien. ¿Y cómo sé que es líquido? ¿A dónde estoy? Ajá, ¿y qué es izquierda? ¿Izquierda con respecto a quién? O sea, porque yo estoy en la izquierda, según decís vos, me voy más a la izquierda y también estoy en la izquierda. Y entonces el punto anterior que era izquierda es derecha ahora. O sea, izquierda y derecha lo tengo que poner respecto a alguien. ¿Quién me hace esa división de líquido o de gas? Vapor en realidad, pero gas. Sí, pero ¿quién me está diciendo cuándo tengo líquido y cuándo tengo gas? A ver, alguien que le tire una soguita a don Valenzuela. ¿El punto crítico puede ser? El punto crítico. Sería donde se unen las dos curvas de burbuja y de Rocío. Sí, a la izquierda va a ser gas, a la derecha a la izquierda va a ser líquido, a la derecha va a ser gas. Bien, estoy
arriba del cricondembárico, ¿sí? Ubícate en el diagrama de fase, arriba del cricondembárico. Estoy en la parte líquida, a la izquierda del punto crítico. Empiezo a calentar, me voy a la derecha del punto crítico. ¿Vi un cambio de estado? Acá está, ahí no lo estás viendo el gráfico, ¿o no? No, no estás viendo el libro, digo, no el gráfico. Acá estamos con el gráfico, ¿no? Cricondembárico, cricondentérmico. Estoy acá, donde la flechita, ¿la ven? Bien, estoy acá. Voy hacia la derecha. O sea, acá estoy en líquido. Me voy hacia la derecha, paso a vapor y paso a gas. ¿Veo algún cambio de estado en algún momento? Sí, o sea, acá, si yo estoy acá y cambio la presión, me vengo para acá abajo y en algún momento voy a ver el cambio de estado. Cuando vengo para acá, como estoy en líquido, de golpe se me va a formar algo de vapor, una primer burbuja, y voy a ver la diferencia, veo el cambio de estado. Estoy acá en gas, vengo para acá, se me va a formar una burbujita y veo el cambio de estado. Ese cambio de estado lo puedo ver si tengo una celda que me permita ver el cambio de estado, lo puedo ver. Si no, lo voy a ver ese cambio de estado con el cambio de algunas propiedades del fluido. Por ejemplo, la compresibilidad. Entonces, voy a tener que poner, venía aquí a una determinada presión, acá tengo una determinada presión, caí acá y para poder entrar acá, el volumen aumentó un montón. Venía aumentando el volumen por compresibilidad del fluido y venía aumentando muy poquitito el volumen y de golpe el volumen aumenta un montón. O sea, yo veo un cambio dependiente, lo veo ese cambio o lo puedo medir. Acá los cambios no los puedo medir. ¿Sí? Acá los cambios no los puedo medir. Por más que pase de un fluido a otro fluido, del líquido a vapor, la diferencia entre pasar de esta recta, el punto crítico, a la derecha o a la izquierda sobre el cricondembárico, no los voy a ver los cambios de estado. ¿Sí? Acá sí, cuando entro en la envolvente de fase, acá sí se ve. Este sería el diagrama. Si le sacás los puntos, vos ves cambio de estado cuando entro o salgo del diagrama. Si entro al diagrama o salgo del diagrama, veo los cambios de estado. Afuera del diagrama, cambiando las temperaturas de intervalos muy chiquititos, no voy a ver los cambios de las propiedades. Bien. Claro, ahí superando el punto crítico sería C, ¿no? Ya sea, o sea, tanto la presión como la temperatura, se generaría un fluido supercrítico, ¿no? O sea, que vos no, ahí directamente, o sea, una vez que estás en esa zona, no identificás si es un líquido o un gas, digamos, como que tiene propiedades de ambos. Correcto, exacto. Ojo que no es lo mismo que en un fluido, ¿cómo se llama? Puro, ¿no? Una sustancia pura, el punto crítico. Vos estás acá, a la derecha o a la izquierda del punto crítico, en uno tengo líquido, en el otro tengo gas. Por más que el fluido sea supercrítico, teniéndolo acá tanto en presión como en temperatura, no es gas en ese lugar, sigue siendo un vapor, y tengo posibilidades de cambiarlo de estado. No pasa eso cuando tengo un fluido, ¿cómo se llama? De un solo componente. No son dos componentes. Acá, si fuese un solo componente, tendría esto una curva,
y entonces sí, el punto crítico me define bien ese supercrítico. Acá no me lo define bien ese supercrítico. Bien. Don Fuchs, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cuáles son las regiones delimitadas para un diagrama de fase? ¿Me escuchan o no? Bien. ¿Te anda el chat, Elías? Viste que tenemos esa suerte acá. Bien, el chat te anda. Así que ahí podés nombrar las fases. No te voy a poder preguntar mucho, pero escribir las fases sí. O las regiones. No las fases, las regiones. Escriba una y le da Enter, escribe 2, Enter, 3, Enter. No, no las escribas todas. Bien, líquido. Otra. Líquido vapor, perfecto. Otra. Vapor, bien. Otra. Porque me pusiste I como que era la última. Repeto. Sí, profe. A ver, completemos esas. Él mencionó líquido, líquido, vapor y vapor. Sí. Y te faltaría la fase gas. Gas. Hay una fase que menciona el libro que es como un fluido denso o algo así, condensado, fluido condensado. Fluido denso. No, no condensado, denso. Denso. Ahí está ahí. Sí, y no sé cuál más sería, una arriba de la presión crítica. No, tenía un nombre que no me sale porque yo también lo vi distinto, lo vi como presión de condensación crítica. ¿Cómo le dice usted, profe? Que así. Tenemos, a ver acá en el gráfico, sí. ¿no? O sea, tenemos a la derecha del punto crítico, sobre la envolvente, sí. líquido. Sí. A la derecha del punto crítico. A la izquierda, perdón. A la izquierda del punto crítico, sobre la envolvente, un líquido, sí. Líquido. Dentro de la envolvente, líquido vapor. Líquido vapor. A la derecha de la envolvente, a la derecha del cricón térmico, gas. Sí. ¿Sí? Y después nos queda entre el punto crítico y el cricón térmico, debajo de la envolvente o sobre la envolvente, eso sería vapor. Claro, está bien. ¿No? O sea, porque yo puedo, a pesar de que es un gas, cambiando la presión, puedo obtener líquido. Bien. Entonces eso sería vapor. Bien, sobre el cricón dembárico. Sí. Sobre el cricón dembárico. Y a la derecha del punto crítico, o sea, a este fluido, en general se lo llama fluido denso, fase densa. O sea, yo no veo la diferencia con el líquido, pero en realidad es un gas. Entonces a ese fluido que está a la derecha del crítico y sobre el cricón dembárico, que sería un gas propiamente dicho, pero al no ver la diferencia de fase con el líquido se lo llama fase densa. Bien. Es importante esas presiones y temperaturas
para el transporte en grandes distancias del fluido es importante o es bueno hacerla en esa parte, o sea, donde el gas no ocupa tanto volumen. Bien. Sí, el punto ese es como que es a mí me resulta como re raro. ¿Qué cosa? ¿Qué punto? O sea, por ejemplo, si yo vengo por el lado líquido, ¿no? Sí, Vengo del lado líquido, pero por encima de la curva. Antes de la sí, temperatura TC es líquido totalmente, ¿no? O sea, yo lo defino como líquido. Pero superando sí. esa temperatura TC, Sí, es como que lo definís, pasa lo vapor, definís pasa como gas vapor. instantáneamente. Se llama gas, se llama vapor, pero vos no vas a ver el cambio de propiedades en el punto S. No tengo lo que pasa con... O sea, vos tenés una celda PVT. ¿Vos hiciste reservorio, Gonzalo? ¿Vos sos petrolero o químico? Químico. Ah, químico, bien, bárbaro. Y bueno, entonces con más razón. ¿No viste una celda, lo que es una celda PVT, una celda de cambio de estado, presión, volumen, temperatura? En algún momento seguramente que sí. Bien, es un recipiente, un tachito, donde yo pongo el líquido, por ejemplo, todo líquido, con una bombita de mercurio en particular, en petróleo se hace de esa forma, por las propiedades del mercurio, que no es soluble con el hidrocarburo y es poco compresible. Entonces yo puedo aumentar a esa celda, ir aumentándole la presión, dándole bomba al mercurio. Es una bombita, las más viejitas eran manuales, donde vos desplazás un pistón dándole vuelta a una manivela. Entonces, le doy vuelta a la manivela, aumento la presión. Bien, lo llevo a este punto. Tengo todo líquido dentro de la celda. A esa celda la pongo a calentar. Y arriba de la celda hay un lugarcito conectado con la celda donde es vidrio, donde vos podés ver lo que pasa dentro de la celda. Se pueden medir las propiedades, los cambios de volúmenes y las demás cosas, y entonces estamos acá, parados en ese punto. Estoy parado en ese punto. Bien, ahora voy a bajar la temperatura, voy a cambiar la presión, voy a bajar la presión. A la celda le voy dando que la presión vaya bajando, o sea, voy dejando expandirlo. Le doy apenas una décima de vuelta a la rueda para bajar la presión, bajó la presión acá, apenas me muevo y baja la presión, apenas me muevo y baja la presión. O sea, ahí lo que estoy midiendo es la compresibilidad del líquido. El intervalo es chiquitito, esa compresibilidad es una recta, o sea, constante, diríamos, la compresibilidad, y entonces el volumen va a variar en función directamente proporcional a esa compresibilidad. Si las diferencias de presiones son altas, eso puedo cambiar el valor de compresibilidad del líquido, pero no va a variar mucho. Llegué a ese punto. ¿Qué pasa cuando me paso del punto S al punto que sigue? Bien pegadito este punto tendría que estar, ¿eh? Bajé la presión muy poquito, pero para poder bajar la presión, para poder yo ver la bajada de presión, el numerito ese que bajó la presión, medio PSI, tengo que cambiar el volumen un montón. El gas se expande. Digo, se me formó gas acá. Si antes para bajar la presión, 50 PSI, yo tuve que bajarle el volumen medio centímetro cúbico, y ahora para bajar medio PSI, esto eran 50 PSI, cambié medio centímetro cúbico. Para cambiarle medio PSI, tengo que cambiar 50 centímetros cúbicos. ¿Qué pasó? Ese fluido se transformó en recompresible. Se me formó gas. Es más, yo en el visor de la celda voy a ver que se produce gas. Una mezcla voy a ver ahí, es muy difícil verlo. ¿Qué pasa cuando estoy acá y me voy para este lado?
Cuando paso la temperatura crítica, no veo un cambio de estado. La compresibilidad del líquido y la compresibilidad del gas es la misma. La densidad del líquido y la densidad del gas, ahí en ese punto, aunque sea el punto crítico y estoy pasando de llamarlo líquido o llamarlo gas, de un lado lo llamo líquido, del otro lado lo llamo gas, no veo cambios de estado. ¿No? Es más etimológico el nombre que otra. Estoy sobre el cricondembárico y entonces tengo esa propiedad. Ahí no veo que haya un cambio de estado, que haya un cambio contundente de las propiedades, en particular densidad y compresibilidad del fluido. La verdad que si estoy sobre la recta, a la izquierda o a la derecha, las propiedades son exactamente la misma. ¿Puede ser que pase de líquido a gas? Sí, si estoy sobre el cricondembárico. ¿No? Ahora lo vamos a ver después con un poquito más de detalle, algunas propiedades de esto. Bien. ¿Con quién estábamos? Con Repetto. Sí, profe. El punto crítico, ¿cómo lo definís? Donde la fase líquida y la fase de vapor se vuelven idénticas. O sea, creo que así se define, lo definía el libro. Bien, ¿idénticas en qué sentido? ¿Qué quiere decir? Es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Claro que no es posible ver las diferencias, o sea, no se puede diferenciar las dos fases. Vos no podrías ver que hay una fase líquida o una gaseosa, sino es como un conjunto de las dos. No sé, vos, bien. O sea, ¿qué quiere decir idénticas? Que no cambian qué cosa, por ejemplo. Las propiedades termodinámicas no. Bien, ¿cuáles, por ejemplo? Y no sé si decir la entalpía, no sé si la entropía o no sé. Sí, esa que tenías ahí en la lengua. ¿Densidad sería? La densidad. O sea, no puedo distinguir entre una fase y otra. En el punto crítico, la densidad del gas o la densidad del líquido es la misma. La entropía, la entalpía, la viscosidad, las propiedades son idénticas. Perfecto. Lesiuk. ¿Qué es la temperatura cricondentérmica? ¿Qué es la presión cricondembárica? Te tocó fácil. Bien. No, disculpe que lo escucho todo cortado. ¿Me puedo volver a repetir? ¿Qué, ahí, no ves la pantalla? Estoy viendo el PDF ahora. ¿No estás viendo el PowerPoint? En mi caso, no sé si es problema mío. No, profe, yo tampoco lo veo. No, profe, te ha puesto el libro. Claro. No, el libro lo tengo minimizado y estoy compartiendo la pantalla, no sé por qué no se las quiere compartir. Es que creo que se había tildado el libro hace un rato porque cuando usted movía el mouse creo que no se podía ver que se movía. Bien, y ahí están, siguen viendo el libro. Sí. Sí, se ve el libro. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla, porque no comparto, sino que comparto la pantalla completa. Teóricamente tendría que verse la pantalla. Ahí está, ahí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. ¿Qué es la temperatura cricondentérmica y qué es la presión cricondembárica? La temperatura cricondentérmica sería la temperatura por encima de la cual no hay ningún cambio de fase. A ver, de vuelta. Que la temperatura cricondentérmica sería la temperatura a partir de la cual no hay ningún cambio de fase cuando se produce una variación de presión. Perfecto, ahí está muy bien. Y el cricondembar sería la presión a la cual, al haber una disminución de la temperatura, se producen lo que sería la fase líquido-vapor, puede ser. No.
y por encima solamente tendría el estado gas. Sobre la... A ver, un segundito, perdón, que se me reveló la tropa. No. Bien, cricondembárico. ¿Qué pasa sobre la presión cricondembárica? La cricondentérmica vos la definiste sobre esa temperatura, o sea, a la derecha de la temperatura. Cuando varío la presión, no tengo cambio de estado. Y sobre el cricondembárico. Que por encima, cricondembárico por encima de esta presión. Uh-huh. Sí, ¿no? Eso, me lo estoy confundiendo, me parece. No, sí, sobre la presión. Estaría en fase, en una sola fase, no, en dos fases. O sea, al cambiar no se pueden producir dos fases por encima. Al cambiar la temperatura, yo no voy a ver cambios de fase. Podés tener, a una se la llama, al punto crítico me dice líquido para un lado, gas para el otro, pero al cambiar la temperatura yo no veo cambios de fase, no puedo tener cambios de fase sobre el cricondembárico. ¿Sí? No son apreciables los cambios de fase. Claro. Bien. ¿Qué es un reservorio subsaturado? ¿Qué es uno saturado? Vos que sos lesión química o petrolera. Petróleo. Bárbaro. Los reservorios subsaturados son aquellos que no tienen una capa de gas. ¿Y uno saturado? Perdón, pensé que no me escuchaba. Y unos saturados son los que se forma una capa de gas en lo que sería la parte superior. A ver, puede ser más o menos. Si estamos en reservorio, te lo tomarían por aprobado. Vengamos a producción 1A. ¿Cuándo un reservorio va a ser subsaturado y cuándo va a ser saturado? Estaría relacionado con lo que sería el gas disuelto en el petróleo. Sí, bien. Quiero creer que es cuando... Ten en cuenta que estamos estudiando lo que es el comportamiento de fase, o sea, con respecto al diagrama de fase. ¿Cuándo tenés un reservorio subsaturado? ¿Cuándo tenés un reservorio saturado? O sea, sería cuando bajo ciertas condiciones de presión y temperatura solamente estás en fase líquida. Bien, ¿eso qué es? Y el otro sería cuando... ¿Eso qué es? Subsaturado. Subsaturado, o sea, ¿dónde estás en el diagrama? Es un reservorio de líquido, ¿no? Yo tengo un reservorio de líquido. ¿Cuándo ese reservorio de líquido es subsaturado? ¿Cuándo ese reservorio de líquido es saturado? Cuando estás por encima de lo que sería la curva o la línea de punto de burbuja. Bien, el reservorio es... ¿Cómo? Cuando estoy sobre la curva del punto de burbuja, el reservorio es subsaturado o saturado. Subsaturado. Bien, ¿cuándo es saturado? Cuando estás por debajo de lo que sería la línea del punto de burbuja. A ver, otro petrolero que la ayude a Florencia. ¿Cuándo es saturado un reservorio? Un reservorio de líquido es subsaturado cuando la presión está sobre la curva de burbuja, cuando estoy sobre la curva de burbuja. Y saturado... ¿Manda el micro, profe? No,
¿Cómo? Sí. Manda el ¿sí? Puede ser cuando estás dentro de la... creo que es cuando estás dentro de la curva. Cuando está sobre Cuando estás dentro de la... A ver, Carla. sería cuando está sobre la curva, sobre la línea. Cuando estoy sobre la línea, el reservorio es saturado. ¿Sí? O sea, afuera de la línea, el reservorio está subsaturado. En la línea, el reservorio de líquido, por eso dije de líquido. O sea, yo tengo un reservorio que es líquido. Entonces, para que esté subsaturado, estoy arriba. O sea, subsaturado quiere decir que yo le puedo agregar más gas y no voy a tener dos fases. Saturado quiere decir que modifico alguna de sus propiedades y, o sea, le subo la temperatura o le bajo la presión y obtengo dos fases. Está saturado justo en el punto donde tengo líquido. En ese punto el reservorio de líquido, el líquido está saturado. Un líquido está saturado cuando estoy en la curva de punto de burbuja del líquido. Entonces ese líquido está saturado. Bien. ¿Sí? ¿Entendiste, Florencia? Sí, sí, se entendió. Bien. Bien. Bernal. Judith. Sí. ¿Por qué vos que sos petrolera o química? Química. 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 Bien, pero lo leíste en el Manning. Sí, lo estoy buscando. En algún momento lo leí. Bien. ¿Por qué es una práctica común la inyección de agua para el mantenimiento de presión en un reservorio? Sí, en esta parte hablaba de un punto en el gráfico, el punto B, que decía que, bueno, trabajando a una temperatura disminuíamos la presión, pasando de un líquido a un líquido vapor. Esa fracción iba a ser mayormente, o sea, esa mezcla tendría más vapor. Y hablaba de la permeabilidad, que no iba a ser la misma entre el vapor y el líquido, y que eso iba a provocar que obtuviéramos menos, o sea, produciríamos menos, decía, debido a esta diferencia de permeabilidad. Y me acordé del capítulo 2, que decía que esto era lo no deseable. O sea, nosotros queríamos, o sea, lo mejor creo que sería tener un líquido, ¿no? Y, ¿qué más? Bien. Ramallo, ¿vos que sos químico o petrolero? Química. Villegas, química o petrolera. Química. Pero son todos químicos. Benavides. Acá, profe, petrolero. Me parece que Bien, es porque... a ver si... Sí. No, ¿cómo me parece? No. Pasa que en el libro justo lo ponía en el punto B y en el punto B'. Entonces nosotros lo que nos conviene siempre, y por eso se hace la inyección de agua, desde que comienza la producción, por ejemplo, para mantener la presión en el punto B y que no decaiga y se nos separen las dos fases, que sería el punto B', que está dentro de la envolvente. Ese es el inconveniente no deseado. ¿Y por qué? Porque se va a empezar a separar el gas de la masa de fluido, que es lo que no queremos, entonces voy a producir menos volumen. ¿Vas a producir menos qué? Y, por ejemplo, si quiero sacar el fluido, al separarse se va a producir menos petróleo en este caso, porque era justo de un reservorio de petróleo líquido, el ejemplo. Bien, o sea, yo no quiero caer dentro de en lo posible, no quiero caer dentro de la envolvente de fase, porque
como decía su compañera, vamos a tener permeabilidades que compiten, ¿no? Si yo tengo solo líquido, la permeabilidad dentro del reservorio va a ser la permeabilidad del líquido y se va a mover, la permeabilidad me dice la facilidad con la que se mueve el líquido. Cuando tengo otra fase que se mueve, va a competir esa fase con el líquido. Y el gas es mucho más movible, tiene mayor movilidad que el líquido. Entonces, poco gas, voy a tener mucha movilidad. Se va a producir mucho gas y poco líquido. Pierdo producción, ¿no? Entonces, lo ideal es mantener la presión en estado sobre el punto de saturación. Por eso se hace el mantenimiento de presión en el reservorio. Bien. Claro, y el agua esa se agrega para mantener la presión en el punto B, ¿no? Para mantener la presión en el punto B. Y eso porque ahí, o sea, no sé muy bien yo cómo eso, que se baja una bomba ahí y se empieza a bombear el petróleo desde abajo. ¿Cómo? A ver, perdón, Gonzalo. Claro, porque al ir subiendo va perdiendo presión el fluido porque fluye, ¿no? Sí, pero ya en la tubería es distinto. O sea, en la tubería mejor que se forme gas. Porque uno lo que quiere ahí es evitar que se formen dos fases porque no, es como que uno no que puede... se te formen dos fases en el reservorio. No. Dos fases en el reservorio, porque pierdo producción si se me forman dos fases en el reservorio. En la tubería, mejor que se formen dos fases. En la bomba, no. En la bomba, Claro, de ser posible tener una sola fase, mejor. Pero a partir de la bomba, cuando voy subiendo en la tubería, que va bajando la presión, se me forman dos fases. Mejor si se forman dos fases. En la tubería. ¿Sí? El gas ayuda a levantar, necesito menos energía para subir el fluido. La misma expansión del gas entrega energía al flujo. Entonces yo tengo que entregar menos energía. Claro. Bien. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta en la parte de abajo a abajo, digamos. Cuando recién empieza... En el reservorio, Estamos viendo el reservorio. El reservorio, si es posible, si no es muy caro, mantener una sola, hacer un programa de mantenimiento de presión. ¿Sí? Porque no voy a tener una sola fase fluyendo. O dos, agua y petróleo, pero la competencia entre el agua y el petróleo es menor que la competencia entre el gas y el petróleo. De todas maneras es grande la competencia entre el agua y el petróleo, depende de las densidades del petróleo, pero menor que lo que es el gas y petróleo. O sea, la viscosidad del petróleo, suponete que es 100, o menos. 100 en general son petróleos bastante pesados. Suponete que sea 20, 30, en el orden de 10. La del agua es 1, la del gas es una centésima, 0,01. Entonces, eso se mueve muchísimo más fácil que el agua y por lo tanto muchísimo más fácil que el petróleo. Entonces, tener esa fase libre en el yacimiento, en el reservorio, mejor dicho, va a hacer que fluya el gas y que no fluya petróleo. Claro. Y ahí entonces, se le inyecta agua, le inyectamos agua para mantener esa presión, ¿no? Para mantener esa presión. Voy a tener competencia entre el agua y el petróleo, pero no voy a tener competencia entre el gas y petróleo. Bien, bien, bien. Bien. Un segundito. ¿Qué hora es? 10:30. 10:30. Seguimos 15 minutitos más y les damos recreo después. ¿Sí? Bien, esta es la bibliografía de esta es la primera parte, todavía nos falta todo lo que es el cálculo y ecuaciones de estado. Pero quiero hacer hincapié en algunas cositas de esta parte. Esta es la bibliografía.
para este capítulo. Ustedes leyeron el capítulo 3 del Oilfield Processing, pero tienen el capítulo 2 y el 4 del McCain. Tienen el capítulo 25 del GPCA. No sé si tenemos algo del GPCA subido, Jessy. Me parece que sí. Ahora me voy a fijar si puedo entrar a Petco y verifico. Bien, en el capítulo 25 del GPCA tienen lo que es el cálculo de equilibrio. Van a tener que ir a estudiarlo de ahí. El McCain complementa algo de esto, pero el capítulo 25 del GPCA no solo lo complementa, sino que le agrega tema. El capítulo 15 del libro este de reservorio, del Ahmed Tarek. Y después tienen en la página de InLab, si ustedes ponen en internet InLab, van a entrar derechito a esta página. Tienen algunos temas de reservorio, ¿no? Y ahí tienen uno de los puntos, es equilibrios de fases, eficiencia de separación, condensación retrógrada, que es interesante. Bien. Algunas cositas las vamos a pasar rápidas, pero algunas cositas para recordar. Cuando tenemos una sustancia pura, nuestra curva de equilibrio líquido-vapor es una curva sencilla. Esto es el diagrama de fase para un fluido, para una sustancia pura cualquiera. La mayoría de las sustancias puras tienen esta forma de las curvas de equilibrio líquido-vapor, y donde ustedes al cruzar la curva cambiamos de una fase a otra. Y acá tengo todo líquido, acá tengo todo vapor. Se ve muy clarito en una celda PVT el cambio de estado. Cuando paso de líquido a vapor se ve, o sea, si yo estoy viniendo del punto A al punto B, veo el cambio de estado. Si voy del punto B al punto A, si voy por acá y tengo gas y empiezo a comprimir, veo cuando cambia el estado. Cambian las propiedades rotundamente en ese punto. Densidades, entalpías, calores específicos, viscosidades, de un punto al otro cambian rotundamente. La densidad puede cambiar cientos de veces, la viscosidad puede cambiar cientos de veces, desde estar el puntito acá abajo al puntito ahí arriba. Si yo voy del punto B al punto A, pero haciendo este recorrido, lo caliento, le subo la presión y lo enfrío, voy a tener dos fases totalmente distintas, pero en ningún lugar vi cambios de fase. No los vi cuando cambiaron las fases. O sea que el camino me muestra, en uno yo veo el cambio de fase, en el otro cambio de fase es mucho más gradual. No puedo ver esos cambios de fase. Para el agua tenemos este comportamiento. Para cualquier otra sustancia, el comportamiento es de esta forma. Para el agua en particular tenemos este comportamiento. Gracias a que el equilibrio entre el líquido y el sólido tiene este comportamiento, es que podemos tener vida en la Tierra. Si el agua se comportase como cualquier otro líquido, nosotros no existiríamos. Bien. El punto crítico es el punto donde no podemos distinguir entre dos fases. Las propiedades de ambas fases son exactamente la misma. Eso ya lo sabíamos. Acá tenemos un diagrama de... Este diagrama de fase es un diagrama presión-temperatura. Podríamos tener presión-volumen, temperatura-volumen, ¿no? O sea, podríamos tener otros diagramas de fase. Este es el diagrama típico y el que vamos a usar en petróleo. En el diagrama, si tuviésemos un diagrama de densidades, temperatura, lo puse solito, esto lo han visto con mucho detalle en termodinámica, solo para ver qué pasa con el punto crítico. En el punto crítico, las densidades del líquido o las densidades del gas son exactamente la misma.
Si yo cualquier otra propiedad que ponga, va a pasar eso mismo, ¿no? En el punto crítico las propiedades coinciden. Esto es el diagrama del diagrama de fase líquido-vapor de una sustancia pura. De una sustancia compuesta no tenemos ya una línea, sino que tenemos una región, y entonces el cambio de fase no es un punto, sino que el cambio de fase es un intervalo. O sea, yo tengo un rango de temperaturas en las cuales se hacen el cambio de estado. Cada una de estas curvitas son curvas de isocalidad. O sea, estas curvas me dicen que tengo tal proporción de líquido y tal proporción de gas. Esta curva me dice que tengo tal porcentaje de líquido y tal porcentaje de gas. Esta curva me dice que tengo tal porcentaje de líquido y tal porcentaje de gas. O sea, acá tengo 5% de líquido, 95% de gas. Acá tengo 100% de gas, nada de líquido. Me voy metiendo para adentro y tengo un poquito de líquido. 1, 5 de líquido, 10, 15, 20, 30, en esta tendré 80, 90 de líquido y 10 de gas. En esta tengo todo líquido. Estas curvas son curvas de isocalidad. ¿Cómo comparamos estas curvas con respecto a la de sus componentes? Esto no está en el Manning, esto está en el McCain. Ahí van a ver estos gráficos. Fíjense que si yo tengo acá una mezcla de dos componentes, ¿no? Y esto es para después poder empezar lo que es el estudio de equilibrio. Yo tengo una sustancia pura A y una sustancia pura B. Si yo mezclo esas dos sustancias y se forman una solución de ambas sustancias, o sea, tienen que ser solubles esas sustancias. Metano y etano, metano y propano, metano y pentano, etano y pentano. O sea, dos hidrocarburos, por ejemplo, u otras dos sustancias cualquiera. Entonces, ahora el comportamiento de fase con respecto a esas dos sustancias puras, este es el diagrama de fase de un sistema bicomponente, de dos componentes nada más. Entonces, acá podemos sacar muchas conclusiones de estos dos componentes, del diagrama de fase. El diagrama de fase de una mezcla binaria está entre las curvas de saturación de sus componentes. Esta curva nunca va a estar afuera de estos. Acá me dice que este compuesto A, acá es líquido y acá es vapor. O sea, si yo tengo el compuesto solito A, acá va a ser vapor. Si lo mezclé con el B, donde el compuesto A era vapor, ahora es líquido. ¿No? Y acá al revés, donde el compuesto B era líquido, ahora es vapor. El punto crítico de la mezcla, siempre está sobre los puntos críticos de los componentes. Ese es el punto crítico. Y ese punto crítico va a estar más a la izquierda o más a la derecha del envolvente de acuerdo a la composición. Esta curva varía con la composición que tengamos, o sea, con los componentes que tenemos, el compuesto A y el compuesto B, y con las cantidades de cada uno. O sea, esta curva va a estar más pegadita al compuesto A, sí, pero va a ser siempre una envolvente. Si la composición de A es mayor, va a estar más pegadita a la B, si la composición es mayor, la del compuesto B. Esto lo vimos, eso lo vimos. La condensación retrógrada no la vimos, ahora vamos a ver. Bien, veamos algo de condensación retrógrada. ¿Qué es la condensación retrógrada? A ver. ¿Con quién habíamos quedado? ¿Con Judith? ¿Bernal? Sí, ¿Qué es la condensación retrógrada? no sé, pero ¿Cómo no sabe? sé que lo vi así, pero no, sinceramente. ¿Ramallo? Sí. ¿Qué es la condensación retrógrada?
Es cuando, dada una condición del reservorio, dada pérdidas de temperatura o presión, se produce un equilibrio líquido-vapor. Creo que si no me equivoco. Más o menos, porque no es esa pérdida de presión o temperatura. Porque pérdida significa disminución, y no se fue a la condensación retrógrada con la disminución de la temperatura. No, o sea, yo tengo un fluido gaseoso, gas. A ver, esperen que agarro una plumita. Tengo gas. Están viendo la pantalla, ¿no? La presentación. Tengo gas en una determinada... Bajo la temperatura. ¿Y qué pasa con ese gas? Bajo la presión, perdón. ¿Y qué Entra pasa a con la eso? zona bifásica. No, acá. ¿Ves lo que estoy dibujando o no? Fuera de la zona, está bien. No, Sí, se sí. mantiene en su mismo estado. Bien, o sea, cuando yo tengo gas y bajo la presión, sigo teniendo gas. O sea, tengo menos energía para que las moléculas se junten y entonces sigo teniendo gas, ¿no? Eso pasa con cualquier sustancia pura. Cuando yo estoy en la zona, o sea, a la derecha del punto crítico. Este es el punto crítico. Yo me voy a la derecha del punto crítico y tengo gas. Con cualquier sustancia pura. Si yo estoy en la condición de gas, pero a la derecha del punto crítico, y bajo la presión, sigo teniendo gas. Para poder tener líquido, tengo que estar a la izquierda del punto crítico en una sustancia pura. Tengo gas. Y para poder pasarla a líquido, tengo que subir la presión. O sea, nunca a un gas, bajándole la presión, voy a obtener líquido. En una sustancia pura, nunca a un gas, si le bajo la presión, voy a obtener líquido. Eso pasa en una sustancia pura, ¿sí? Ese es el comportamiento normal de un gas. ¿Está entendido eso? Sí. Bien. ¿Qué pasa cuando es bifásico? Cuando es bifásico. O sea, yo acá tengo gas, ¿no? Acá abajo tengo vapor. Le bajo la presión y se comporta como se comporta un gas normal. Cuando estoy acá, este es el punto crítico, es el punto crítico, o sea, estoy en esta zona, esa zona es una zona de gas, de vapor, un fluido en estado gaseoso, en particular lo llamo vapor. Bajo la presión, sigo teniendo gas. Bajé la presión y ¿qué pasa acá? El comportamiento es distinto a lo que es el comportamiento de un gas. Un gas normal, bajo la presión y siempre va a ser gas, no puedo tener líquido. En este caso, bajo la presión y obtengo líquido. El comportamiento es retrógrado. Se comporta anormalmente, no se comporta normalmente como se comporta un gas. A ese comportamiento se lo llama condensación retrógrada, porque no se comporta en forma normal. ¿Sí, Judith? ¿Y eso, profe, se sabe por qué? No. Porque, ¿Te has sorprendido? Y la palabra como que no, o sea, sé que es condensación, pero ¿por qué retrógrada? No. ¿Retrógrado qué significa? ¿Qué se te viene a tu cabeza con retrógrado? Nada. No lo asocies a una persona, porque si lo asociamos a una persona estamos discriminando, ¿no? Y estamos diciendo, y nosotros, yo el primero, seguro que tenemos algunos comportamientos que no son normales. Bien, pero eso saquémoslo de lado. En el gas, el comportamiento es anormal, es un comportamiento no normal para una sustancia pura. Entonces, en una mezcla tenemos una condensación que no es normal para una sustancia pura. O sea, para cualquier gas en una sustancia pura, no voy a volver al grafiquito, cuando yo a cualquier gas yo le bajo la presión,
el fluido sigue siendo gaseoso, un gas puro. ¿Sí? Cuando tengo una mezcla de fluidos, cuando ya no es una sustancia pura, sino que es una mezcla, puedo tener una condensación retrógrada. No siempre tengo condensación retrógrada. O sea, si el punto crítico estuviese acá, el punto crítico y el condentérmico fuesen iguales, en ningún lugar tendría condensación retrógrada. Claro, sí, sí. ¿Sí? Porque ese punto crítico, a la derecha es gas, a la izquierda es líquido, tengo líquido bajo la presión y se transforma en gas. Acá, si yo estoy acá, tengo líquido bajo la presión y empiezo a tener gas. El comportamiento es un comportamiento normal. Este comportamiento es un comportamiento, le han puesto condensación retrógrada. Hace años, por no decir siglos, a ese comportamiento se le ha dicho que es un comportamiento retrógrado, una condensación retrógrada. O sea, al bajarle la presión a un gas, obtengo líquido. Atravieso la curva del punto de Rocío, no es lo normal. Entonces, eso es condensación retrógrada. ¿Qué pasa con la temperatura? Al bajar la temperatura, obtengo líquido. Eso no es retrógrado, eso está bien. O sea, yo a un gas le bajo la temperatura y tengo la posibilidad de obtener líquido. Pero si a un gas le subo la temperatura, tengo acá gas. Y a ese gas le subo la temperatura y de golpe obtengo líquido. Eso es un comportamiento retrógrado. Este comportamiento es un comportamiento retrógrado, este es un comportamiento retrógrado. Este comportamiento en un reservorio de gas no lo vamos a tener nunca. O sea, a un gas no le vamos a subir la temperatura. O sea, en campo el comportamiento que podemos tener es este. Bajar la presión en el reservorio de gas y obtener líquido. Esto también es un comportamiento retrógrado, pero para el gas es subir la temperatura y tener líquido. En ningún gas, al subir la temperatura, tengo líquido. Tengo una sustancia pura, un gas puro. Gas. Le subo la temperatura y tengo más gas. O sea, me alejo más del líquido. Tengo gas. Si a un líquido le subo la temperatura, obtengo gas. Pero si a un gas le subo la temperatura, sigo teniendo gas. En la condensación retrógrada, si tengo un gas, vapor, y le subo la temperatura, se me forma líquido. Es una condensación. ¿Por qué se da eso? La explicación de eso está en el McCain y en las notitas del LeanLab. Vayan al LeanLab, condensación retrógrada, en reservorio, ingeniería de reservorio, vayan a condensación retrógrada y van a ver bien por qué se da la condensación retrógrada. Tarea para la clase que viene. ¿Por qué se da la condensación retrógrada? Una primera pregunta. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de eso? Sí. ¿Por qué siempre...? Mientras no me preguntes por qué se da, no hay problema. ¿Por qué se da la condensación retrógrada? No. ¿Por qué queda como una curva siempre en los gráficos y no lo que es recto? Porque yo tengo entendido que pasa cuando tengo una isoterma o una isobara. Pero ¿por qué en los gráficos siempre lo pone como una curvita? Porque eso es lo que pasa en el reservorio, porque eso es lo que pasa en el reservorio o eso es lo que pasa en una cañería. O sea, en el reservorio es posible. Sí, porque en el reservorio te pasan las dos cosas cuando lo estoy sacando. O sea, en el reservorio un mínimo cambio de temperatura y un mínimo cambio de presión, o sea, no se va a mantener constante. Sí. Por eso, en el reservorio, si vos tenés un punto acá, mientras estés en el reservorio, la temperatura va a ser muy poquito lo que varíe, la presión sí. Entonces, el cambio en el reservorio puede ser una línea casi vertical o apenitas inclinada. En lo que es producción, yo tengo adentro del pozo una presión y cuando el fluido va subiendo, dentro del pozo mi curva va a ser de esta forma, o sea, voy bajando la presión y la temperatura. Tengo intercambio de calor entre la tubería y la formación a 2000 metros está a 60 grados, en superficie está a 15. O sea, tengo cambio de temperatura y tengo cambio de presión. Entonces, la condensación retrógrada se da, el problema por el cual se da condensación retrógrada es porque bajó la presión.
si yo cambiase la temperatura, tendría que pasar el punto crítico para que cambie, para que haya condensación. Sí, sí, sí. Mientras no haya pasado a la izquierda del punto crítico, la condensación retrógrada se medió por la bajada de presión, no por la bajada de temperatura. Okay, listo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. En un yacimiento de gas, acá este yacimiento de gas es de gas purito. Lo estoy produciendo bajo la presión y la temperatura. ¿No? Bajo la presión y la temperatura, y tengo acá, ahí en superficie, este punto. Este gas se llama gas húmedo, porque en condiciones de presión y temperatura atmosférica se me produce líquido. El líquido no se produce por el cambio de presión, se produce por los dos cambios, ¿no? Pero se produce porque cambió la temperatura. Al bajar la temperatura entré en la envolvente. A ese gas no le digo de condensación retrógrada. Para que sea retrógrado tiene que estar entre el punto crítico y el cricón endotérmico. Entre el cricón endotérmico y el crítico, sobre la curvita de punto de rocío, cualquier fluido que esté ahí es un fluido que tiene la posibilidad de tener el comportamiento retrógrado. Bien. Profe, y ahí la temperatura baja por el intercambio, por la pérdida. Por el intercambio de calor entre... La tubería es una tubería que no es aislada, está en el pozo, 2.500 metros de profundidad, una curva de acero, una cañería de acero, y tenés la formación que en el fondo del pozo está 80, 90, 60 grados, y arriba está 15. Cuando va subiendo el fluido, el fluido estaba a 85, y afuera de la tubería tengo 85, se mantuvo a 85 en el fondo del pozo. Subí, ahora tengo 85, 70, esto se va a enfriar. Claro, claro. 85, 15, esto se va a enfriar. El fluido a boca de pozo llegará, si acá en el fondo estaba 85, a boca llegará a 60, 50. Depende, bueno, la velocidad del fluido, la cantidad de líquido, la cantidad de gas, cambio de estado, depende de un montón de cosas, pero va a llegar a otra temperatura, menor, va a ir bajando la temperatura. Si tengo parafinas, se me van a depositar parafinas. Bien. Y este diagrama tiene que ver con este otro que tenemos del Manning. El Manning me dice que acá yo tengo un diagrama de fase, si el fluido está acá, este es un petróleo negro, este es un petróleo volátil, este es un gas y condensado, un reservorio de condensado, porque estoy a la derecha del punto crítico, pero estoy en el reservorio de gas, pero tengo, cuando llego a superficie tengo mucho condensado. Esto es un reservorio de gas húmedo y esto es un reservorio de gas seco. El punto A, B, C, D, E es el punto del reservorio, presión y temperatura del reservorio. A', B', es las condiciones de superficie. Las condiciones de superficie en todos son exactamente la misma. O sea, esto es una atmósfera y 60 grados Fahrenheit. Esto es una atmósfera y 60 grados Fahrenheit. Y esto es Entonces, ¿cómo hago para poner en esta escala esos puntos? La verdad que el diagrama de fase, si yo tengo este diagrama de fase es para un reservorio particular. Para cada reservorio, yo tengo, esto está en presión y temperatura, entonces yo voy a tener que la presión y temperatura del reservorio está en superficie, va a ser un punto que, por ejemplo, está acá. Esos son 60 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. Entonces, si mi reservorio es de esta forma, mi reservorio que estoy produciendo está en este punto. Si la curvita en la envolvente de fase es esta es mi curva de producción. Si mi envolvente de fase es esta, el gas es un reservorio de gas seco. Si mi envolvente de fase es esta,
mi reservorio es un reservorio de gas húmedo. Si mi envolvente de fase es esta, perdón, este punto tendría que estar un poquito más acá a la derecha, este punto. A ver si tengo cómo borrar esto. Tengo que estar acá. El otro punto puede estar por acá. Esa es mi curva de producción. Si la envolvente de fase es esta, este yacimiento es de gas y condensado. Ah, acá tenía petróleo liviano. Bueno, estaba bien el punto anterior. No vi gas seco y gas húmedo, pensé que este era gas húmedo. Y este de petróleo pesado. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué es lo que les estoy diciendo? Cada envolvente es para una composición determinada. O sea, yo no puedo tener una envolvente que sea la misma para un petróleo negro, para un petróleo volátil, para un gas y condensado, para un gas seco. No es la misma envolvente. Esa envolvente es distinta para cada composición. Para una composición determinada yo tengo una envolvente determinada. Bien, y esto es lo último que vemos y les doy un recreíto. Si yo tengo dos compuestos, en este caso metano y etano, esta es la curvita del metano, esta es la curvita del etano. Esta última curva que tengo acá es la curva del etano. Esta que tengo acá es la curva del metano. Voy a tener envolventes de fase, distintas envolventes de fase, siempre son mezclas binarias en este caso, metano-etano, y la envolvente de fase va a depender de la cantidad que tengamos de uno o de otro. En esta última curva que tenemos acá, esta curvita es 95 de etano, 5 de metano. Esta que tengo acá, la curvita 6, es 50% de metano, 50% de etano. Esta tiene más metano, esta tiene más etano. Estas tienen más etano, o sea, hacia la derecha va aumentando el etano, hacia la izquierda va aumentando. Esta curva que tenemos acá arriba es la envolvente de los puntos críticos de cada una de esas curvas. Bien. Esta es entre el metano y el heptano. Metano y etano, la de etano está por acá, la del heptano está por acá atrás. Y pasa lo mismo. Tengo más proporciones de heptano para acá, más proporciones de metano para allá. Bien, estas curvas las vamos a aprender a dibujar. La composición, cuando uno va sacando, profe, el petróleo, ¿en promedio se va manteniendo más o menos cuando uno recién arranca, cuando se está finalizando el pozo? Depende. Si yo hice un programa de mantenimiento de presión, mi curva va a permanecer a lo largo del tiempo. Si yo no hago ese programa de mantenimiento de producción, yo tenía una curva al principio, esta era mi curva de todo líquido. Yo tenía el reservorio acá, ¿no? Supónganse que estaban en este punto. Tenía todo líquido. Ahí acá adentro, la presión va cayendo, llego a este punto. En un determinado tiempo, dejé que la presión en el reservorio se depletara. Cuando la presión cayó a este punto, el líquido que tengo en el reservorio tiene esta envolvente de fase. El gas que tengo en el reservorio tiene esta envolvente de fase. Entonces ahora para mi líquido no puedo calcular el equilibrio de fase con el líquido con esta curva, lo tengo que calcular con esta otra. Esto es lo que fue pasando a lo largo del tiempo. Si yo mantuve la presión y la presión se mantuvo sobre la presión de saturación, el fluido del reservorio siempre tuvo esta envolvente.
Si a lo largo de la vida del pozo yo dejé que cayera la presión, cayó a este punto, ahora tengo gas y tengo petróleo. Tendría que ver cuál ha sido la historia. Esta es la historia, la pasé de acá hasta acá, dejé caer la presión de ese punto a este punto directamente. En realidad, si fueron cambiando de a poquitito las presiones, no van a ser estos. Esta curva está hecha con el Hi-Sys, es una de las curvas que van a hacer ustedes, pero si yo dejé caer la presión de este valor a este valor en relativamente poco tiempo, las envolventes de fase, esto es lo que pasa en un separador, más que en el reservorio. Pero bueno, contesta la pregunta tuya. Bien. Nos tomamos 15 minutitos y volvemos. Listo.